Muy bien. Bueno, eh, vamos a ver hoy lo que es la primera semana del desarrollo embrionario, o también conocido hoy en día que va a ser la implantación. Bueno, debemos empezar primero conociendo lo que es la anatomía del útero, una parte recordatorio como por ejemplo las paredes del útero, cuáles son el endometrio, el perimetrio y el miometrio, ¿no? Partiendo desde adentro siempre que va a ser el endometrio, luego va a venir el miometrio que va a ser la capa muscular gruesa y por afuera que va a rodearla, que va a ser el perimetrio. Otro de los factores muy importantes de conocer en la parte de la anatomía del útero son las trompas de falopio y los ovarios, ya que acá va a ser el lugar donde se van a dar la maduración de los famosos ovocitos, partiendo siempre de un ovocito primario, ¿no? Que luego de ahí van a ser recogidas por las fimbrias y van a ir a un lugar específico que es la región ampular en la cual va a ocurrir la fecundación, que vamos a verlo más adelante, ¿no? Un poco de recordar. Acá, antes de que hablemos lo que es la primera semana del desarrollo embrionario, nosotros debemos conocer el ciclo genital femenino, conocido también como el ciclo bifásico, en la cual el ciclo genital femenino va a intervenir diferentes tipos de órganos, en la cual va a partir desde el eje hipotálamo hipoficiario gonadal, ¿no? Partiendo desde el hipotálamo, que este hipotálamo se encuentra en el sistema nervioso central, libera una hormona liberadora de gonadotropina. Esa hormona liberadora de gonadotropina va a ir y va a estimular a la otra glándula, que es la hipófisis. Generalmente, ¿en dónde? En la adenohipófisis. Nosotros debemos recordar que la hipófisis tiene dos porciones, una neuro y una adenohipófisis, ¿no? Esta hormona liberadora de gonadotropina, entonces, es liberada por parte del hipotálamo, va a la región de la hipófisis y estimula a la adenohipófisis para que esta adenohipófisis libere dos hormonas muy importantes que son la FSH y la LH, ¿no? En este caso, la folículo estimulante, que es la FSH, y la hormona luteinizante. Estas dos hormonas muy importantes liberadas por la adenohipófisis van a ir a nivel del ovario. ¿A qué? Van a ir a actuar haciendo la maduración del folículo primordial, como también la LH haciendo lo que es la ovulación, ¿no? Y posteriormente a eso va a actuar lo que es el útero, simultáneamente a la maduración de los folículos primordiales. Entonces, este eje hipotálamo hipoficiario es muy importante, ya que gracias a este eje vamos a poder nosotros conocer lo que es el ciclo genital femenino. Tenemos también conocido como ciclo bifásico. Existen dos fases en la cual va a pasar este ciclo genital femenino, ¿no? Que va a ser generalmente una fase ovárica y una fase uterina. Independientemente, estos dos van a actuar de una forma simultánea. No es que la fase ovárica va a ocurrir primero y luego la fase uterina. No, sino que en la fase ovárica va a haber cambios, ¿no? Esta fase ovárica generalmente va a corresponder lo que va a ser una fase de la desarrollo y maduración de los folículos primordiales, y esta fase uterina generalmente se va a encargar de los cambios a nivel del útero, ¿no? Esta fase ovárica va a tener tres fases muy importantes, que va a ser la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. La fase uterina va a constar de tres fases muy importantes, que son la fase de proliferación o estrogénica, perdón, la fase secretora o progestacional, la fase menstrual o de disgregación, ¿no? Que vamos a verlo más adelante. Entonces, acá, el primer fase de lo que va a ser la fase del ciclo genital femenino es el ciclo ovárico, que consta de tres fases.
lo que le iba diciendo, ¿no? Y el otro es el ciclo uterino, que actúan simultáneamente. No es que esta actúa primero y luego esta, no, simultáneamente. Entonces, este ciclo ovárico consta de las tres fases que le dije, que es la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Simultáneamente a esa va a estar el ciclo uterino, consta de sus tres fases. La fase proliferativa o estrogénica, la fase secretora o progestacional, donde existe elevación de la progesterona, por eso es conocido como progestacional, y la fase menstrual, ¿no? Entonces, vamos a empezar primero por lo que va a ser el ciclo ovárico, entendiendo acá. El ciclo ovárico, que generalmente consta de tres fases, ¿no? La fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Muy bien, al inicio, a nivel de los ovarios, ¿no? Generalmente empieza a formarse lo que es el ovocito primario, un ovogonio primario. Este ovocito primario va a ser rodeada por unas células foliculares que al inicio son células planas. Posteriormente a eso suelen convertirse en células cúbicas, ¿no? Acá vemos, miren, las células ya van haciendo más cúbicas, entonces posteriormente a unas células planas. Gracias a la síntesis de sustancias por parte de este ovocito primario, se va formando una nueva capa entre la capa, que es en este caso la capa folicular o de células foliculares, y la membrana del ovocito, es decir, en esta parte del medio, donde está señalando la flechita. Y esa parte que se va formando entre las dos, de lo que va a ser el ovocito y la capa folicular de células foliculares, se llama la zona pelúcida. Esta zona pelúcida es una de las zonas muy importantes que va a tener lo que va a ser el ovocito al momento que se encuentre con el espermatozoide, ya que esta zona pelúcida va a liberar diferentes glicoproteínas que son generalmente la ZP1, el ZP2 y el ZP3, de las cuales, ¿cuál es la más importante de las tres? La ZP3, porque esa va a ayudar, ¿no? Va a ser como un receptor. ¿Para qué? Para que así solamente un espermatozoide pueda penetrar la membrana del ovocito e ingresar dentro del ovocito ya maduro, ¿no? Y posteriormente a eso va a producir una reacción acrosómica. ¿Para qué? Para que ya no ingrese ningún espermatozoide. ¿Ya? Eso es una de las funciones tiene esta zona pelúcida a través de la liberación de glicoproteínas, generalmente la ZP3 es la más importante y esa es la que les indiqué es la función. Muy bien, sigamos en este desarrollo. Entonces hemos dicho que ya se ha formado la zona pelúcida, tenemos el ovocito, la zona pelúcida y la capa folicular. Luego, esta capa folicular, ¿no? De ser una capa folicular de células cúbicas, se va haciendo un epitelio estratificado, es decir, va desarrollándose y formando varias capas más, que en este caso ya se hace un epitelio estratificado porque va a tener varias capas, ¿no? Y en ese momento, cuando ya se va formando, ¿no? Esta capa folicular, ya en este caso va a ser un folículo ya no primario, sino un folículo secundario. Y acá va a actuar una hormona, las hormonas que les dije al inicio, que es la hormona folículo estimulante, ¿no? La FSH. Esta hormona folículo estimulante la va a estimular a este folículo secundario para que pueda producirse todo este proceso que vamos a ver ahorita, ya que este proceso generalmente ya se va a producir cuando la mujer llegue a la pubertad, ¿no? Generalmente. Entonces, acá tenemos un folículo secundario, partiendo desde el centro nuevamente, las capas, el ovocito, la zona pelúcida y la capa folicular. Muy bien. Ahora, gracias al estroma de lo que va a ser el ovario, gracias a los estromas del ovario, se va a formar una nueva capa que generalmente va a ir
por fuera de esta capa granulosa, va a ir por fuera, ¿ya? Que es la famosa capa de las células teca. Entonces, miren acá, se va a ir formando otra capa gracias al estroma, ¿ya? Se forma una nueva capa que es las células de la teca, y estas células de las tecas se va a diferenciar en dos, que va a darse una teca interna que va a estar adherida a las células foliculares y una teca externa, ¿no? Entonces va a ser una teca interna y una teca externa. Vamos a tener por acá, sí, bueno, ¿no? Va a formarse una nueva capa, en este caso que va a ser la teca interna, y posteriormente a eso se va a formar otra más, gracias al estroma, que en este caso, este de verdecito, va a ser la teca externa. Entonces tenemos dos tecas de célula, ¿no? En este caso, va a ser la teca externa y la teca interna, lo que está de rojito. Gracias al estroma se va a ir formando esa nueva capa. La teca interna, dirán ustedes, ¿por qué lo hice rojo? Es un motivo. Porque la teca interna, esta capa de teca interna, lo puse de rojo para que se puedan recordar que es la capa más vascularizada. Esta capa acá contiene grandes cantidades de vacuolas sanguíneas, ¿ya? Luego, ¿qué va a pasar? Posteriormente a eso, ¿no? Dentro de la capa folicular, que es esta de acá, voy a cambiar mi colorcito, esta capa folicular de acá, estas son las capas foliculares, dentro de acá se va a ir formando como unos charquitos de agua, que en este caso van a ser como unas vacuolas, ¿no? Llenas de líquido. Se va a ir formando poco a poco hasta hacerse una vacuola así grande, en este caso, y va a recibir el nombre de antro folicular, ¿no? En este caso, miren, ya se han ido formando acá, estas, dentro de las capas de las células granulosas, el charquito de agua, que en este caso es una vacuola, se ha ido formando, sigue siendo folículo secundario, y posteriormente a eso va a ir madurando gracias también a la estimulación de la hormona FSH, la hormona estimulante, ¿no? Folículo estimulante. Entonces, ¿dónde aparecen estas vacuolas que van a ser como charquitos de agua? Como un ejemplo, en las células de la granulosa, también conocida como célula folicular. ¿Ya? No se olvide. La teca y las células o la capa de las células de teca no se mueve, no aparece nada ahí. ¿Ya? La teca interna sigue intacta, la teca externa sigue intacta. Ya no pasa nada. Entonces, luego de ahí, ya ha pasado la maduración, se ha formado el famoso antro folicular, una vacuola grande, ¿no? Se ha llenado el líquido, por eso es que ha aparecido esta vacuola, y en esa etapa ya vamos a tener un folículo maduro, ¿no? Un folículo de Graf, también conocido. Entonces, cuando ya nosotros tenemos folículo maduro de Graf, ¿no? Se va a producir lo que es la ovulación. Estamos hablando de la siguiente fase del ciclo ovárico. Ya hemos visto la fase folicular, donde hemos visto todo este episodio de acá, que es el desarrollo de la célula del folículo, ¿no? En este caso. En esta etapa acá, ya cuando va a ocurrirse la ovulación, vamos a tener la famosa fase ovulativa. Entonces ya tenemos acá el antro, es un folículo maduro, conocido como folículo de Graf, y aquí va a actuar otra hormona muy importante, que es la otra que las mencioné al inicio, que es la hormona luteinizante. Esta hormona luteinizante va a ser liberada durante la ovulación o va a estimular a la ovulación, ¿no? En este caso. Y al momento de estimular va a producirse la ovulación. Entonces, ¿qué va a pasar? Este ovocito ya secundario, maduro, va a fusionarse a la pared de este folículo, se va a fusionar hacia la superficie y va a ser expulsado, ¿no? Va a ser expulsado hacia afuera
y se va a producir la famosa ovulación. En este caso, este ovocito ya primario no va a ser expulsado, no va a ser expulsado solo. ¿Quién le va a seguir a él o a este ovocito? ¿Quién le sigue? Su zona pelúcida está acá, intacta, y algunas células de la teca interna y de la teca externa, ¿no? Y en este caso, esas células van a formar una famosa parte de lo que va a ser la zona pelúcida, que es la corona radial, ¿no? Entonces, este ovocito ya expulsado, maduro, va a ser liberado con un ovocito maduro, ¿qué más? Su zona pelúcida y lo que va a ser, por último, la corona radial, que van a ser células que parten de lo que va a ser la teca interna y la teca externa. Muy bien, ya se ha producido la ovulación. Ahora, aquí viene un papel muy importante. Si existe implantación o si no hay implantación. Hay dos cosas muy diferentes, ¿no? Entonces ya se ha producido la ovulación. Y para que nosotros hablemos de la fase luteal, primero debemos entender si hay implantación y si no, o si no hubo implantación. Tomemos primero si es que hay implantación, ¿no? En este caso. Y si no hay implantación, en este caso. Si existe implantación, ¿a qué me estoy refiriendo con implantación? En la fase lútea ya, ¿sí? Fase lútea, ¿no? Que es la última fase de este ciclo ovárico. Si hay implantación, quiere decir que la mujer tuvo relaciones sexuales, ha habido lo que es expulsión de los espermatozoides, ha ingresado por el canal del vaginal, ¿no? Ha ingresado hasta el útero, luego del útero han ido a localizarse en la región ampular de las trompas posteriores. Entonces va a haber implantación, ¿no? Va a haber unión del espermatozoide con el óvulo. En este caso, si va a haber todo ese proceso que se llama fecundación, ¿no? Vamos a tener en cuenta que, vamos a decir que la fase lútea en este caso va a seguir, no se va a decaer, sino que la placenta, en este caso, si hay implantación, la placenta va a empezar a secretar una hormona, que es la hormona gonadotropina coriónica humana. Es una de las hormonas glicoproteicas que se puede identificar en las pruebas de embarazo. ¿Ya? Entonces esa hormona va a empezar va a ser secretada por parte de lo que va a ser en este caso la placenta, y eso va a mantener las hormonas como son los estrógenos y la progesterona. ¿Para qué? Para así evitar que haya una nueva fase folicular, ¿no? Y si no hay implantación, entonces, ¿qué va a pasar? Los niveles de progesterona y de estrógeno bajan y por ende va a producirse la fase menstrual, que es la fase del ciclo uterino, que va simultáneamente a esto. Vamos a ver más adelante una tablita y si me van entendiendo esto, la tablita lo van a entender mejor, ¿no? Entonces, si no hay implantación en la fase lútea, este de acá, lo que en este caso va a ser el cuerpo albicans, se va se va deshaciendo, ¿no? Se va a ir deshaciendo y se va a convertir en un cuerpo blanco y se va a atreciar, serse atrésico, ¿no? En este caso. Y si hay fecundación, no, va a continuar, ya que va a empezar para que haya la implantación a través de lo que va a ser la placenta, va a estimular a la formación de estrógenos y progesterona. Miren, acá está la ZP3, bueno, esta es la más importante, que es la secretada la zona pelusa. Ya, no se olviden, esa es importante. Muy bien, acá está, nuevamente esta tablita porque esta es muy importante entenderla. Hemos visto el ciclo ovárico, tenemos la fase folicular, hemos visto cómo se van madurando ¿no? ¿Qué va rodeándolo? Hemos visto hasta que acá aparece el antro folicular y ya está listo para ovular. Es un folículo maduro. Perfecto. En este caso, ¿qué hormona se iba sintetizando? La FSH, la hormona estimulante, la folículo estimulante.
Luego es liberada otra hormona, que es la LH, en este caso, ¿no? Una vez que este folículo de Graf ovula, es decir, maduro, expulsa el ovocito, perdón, va a producirse la otra fase del ciclo ovárico, que es la ovulación, ¿no? Expulsa, gracias a la estimulación, lo que va a hacer la LH. Luego, posteriormente a eso, va a producirse la fase LUT. Esto va a depender si es que existe o no lo que es implantación o si no hay implantación. No, en este caso también si la mujer tuvo relaciones o si no tuvo relaciones. Ahora, simultáneamente a esto van a ir las hormonas trabajando, las hormonas secretadas por el ovario. Y vamos a ir explicando. En la fase folicular del ciclo ovárico, ¿no? Cuando va la FSH, la hormona folículo estimulante, estimulando a todos estos folículos para que se vayan madurando, los niveles de estrógenos a nivel de lo que va a ser las hormonas del ovario, van a ir elevándose, con tal que al momento de la ovulación, ¿no? Aparte de la secreción, o sea, de la hormona luteinizante y de la expulsión de lo que va a ser este óvulo maduro, este ovocito maduro, ¿no? Los niveles de estrógeno estén elevados, ¿no? Entonces, y los niveles de progesterona van a estar bajos, van a ser, van a aumentarse cuando estén en la fase LUT. Entonces, miren, los estrógenos están elevados y todo va a depender de esta fase de ovulación, posterior a esta fase de ovulación. Si hay implantación, estas dos hormonas, la progesterona y los estrógenos, como le iba diciendo, van a mantener estos niveles altos, van a mantener estos niveles, ¿no? Es decir, si hay implantación, si ha habido que los espermatozoides han llegado al encuentro con el óvulo maduro. Si han llegado, entonces sí va a haber implantación y por ende la famosa llamada fecundación. ¿Ya? Y estos dos niveles de hormonas van a mantenerse elevados, progesterona y estrógeno. Eso es en cuanto al ciclo ovárico, lo que es la fase del ciclo. Simultáneamente a esto actúa en lo que van a ser el ciclo uterino, o sea, los cambios a nivel del útero. Esto ocurría a nivel del ovario, pero a nivel del útero también hay cambios, ¿no? Entonces, simultáneamente, no es que es separado, eso vayan entendiéndolo. Entonces, vamos a hacer ahora con los tres. Mire, en el ciclo uterino, a nivel del útero, existen tres fases, lo que le iba diciendo. La fase proliferativa, la fase secretora y posteriormente la fase menstrual. No en este caso. En la fase proliferativa, o también conocida como estrogénica, ahora yo diré, ¿por qué lo digo estrogénica? ¿Y por qué no solamente lo digo proliferativa? Lo digo estrogénica porque los niveles de estrógenos, miren, a nivel del ovario, están elevados, por eso lo puedo nombrar, miren, a la misma línea, acá, están elevados, entonces yo lo puedo nombrar como fase proliferativa, porque existe proliferación aparte de los folículos, ¿no? Y también los estrógenos están elevados. ¿Ya? Fase proliferativa o estrógeno. Muy bien. Entonces, esa es la primera fase. En esta fase proliferativa, ¿no? O sea, los estrógenos generalmente van a promover la regeneración, a la revitalización de lo que va a ser la mucosa de las células del endometrio. Luego de esta fase se produce lo que es la famosa ovulación, ¿no? Simultáneamente está trabajando. Luego de ahí que se ha producido la ovulación, va a venir la otra fase, que es la fase secretora. Esta fase secretora, o también conocido como progestacional, ¿por qué diré secretora? Porque las glándulas se van tornando tortosas, aserradas a nivel de la mucosa del endometrio, ¿no? Es una fase donde o sea, donde generalmente juega un papel muy importante la progesterona y los estrógenos, ¿no? Por eso es conocido también como fase progestacional o secretora. Progestacional por la gran elevación de lo que va a ser, en este caso, la progesterona, ¿no? Y secretora por las glándulas, que son muy glándulas
secretoras que van secretando, en este caso, moco, y las glándulas se van haciendo turtosas y acerradas. Entonces, esta fase secretora también tienen con los niveles de elevado de progesterona. Ahora, ¿qué pasa en este caso si nosotros tenemos una mujer que ha tenido relaciones sexuales y se embaraza? Hay fecundación, la palabra clave, fecundación, unión del óvulo y el espermatozoide, ¿no? En este caso, estos niveles de progesterona, ya saben, se mantienen elevados. La fase lútea va a seguir. ¿Por qué va a seguir? Por los niveles de progesterona. En este caso, va a haber síntesis, lo que va a hacer por parte de la placenta, de una secreción de hormona coriónica humana, ¿no? Gonadotropina coriónica humana. Esa va a estimular a que se produzca más progesterona y no baje, ¿no? Y en este caso, a nivel del útero, ¿qué va a pasar en este caso? Va a pasar que va a elevar también los niveles de progesterona y lo va a hacer un endometrio muy secretor, y por ende no va a haber la fase menstrual. Es decir, que no va a haber la fase, ¿no? Pero tomemos en cuenta otro punto. ¿Qué pasa si no hubo fecundación, unión del espermatozoide con el óvulo? La fase secretora, como ya saben que hay glándulas tortuosas, ¿no? ¿Qué va a pasar? Va a venir la fase menstrual. La fase menstrual se va a dar gracias a los bajos niveles de progesterona y de estrógeno que llegan como al inicio, como vean, como al inicio. Va a ir bajo, no ha habido fecundación, entonces se va a producir la fase menstrual. En la fase menstrual, las capas que se van a descomponer, ¿no? Se van a desprender, lo que va a ser el endometrio. Existen tres capas, ¿no? La capa esponjosa, la compacta y la basal. La capa basal no se desprende. Eso tomen en cuenta, no se desprende. Solamente la capa compacta y la esponjosa se va a desprender durante la menstruación y se va a producir el famoso sangrado, ¿no? Entonces, en este caso, ¿por qué? Porque los niveles de progesterona y de estrógenos han bajado. No ha habido fecundación. Entonces ahí podrían ver que simultáneamente hemos visto el ciclo ovárico y el ciclo uterino. Y las fases, qué es lo que pasa en cada una de las fases y cómo van actuando las hormonas que son secretadas por el ovario, que son dos. En general son varias, ¿no? Aparte del estrógeno, de la progesterona, el ovario sintetiza otras hormonas, como por ejemplo la activina, la inhibina, ¿no? Y también las hormonas liberadas por la hipófisis, que estas generalmente controlan a nivel de lo que va a ser el folículo, ¿no? La FSH y la LH. Que la LH generalmente se va a dar a nivel de lo que va a ser durante la ovulación. Y si nosotros hablamos de días, ¿no? Por día, vamos a tomar en cuenta que la fase proliferativa dura del 5 al 13 del ciclo menstrual. ¿Qué día ocurre la fecundación? El día 14. No se olvide eso. Y la fase proliferativa generalmente dura del día 5 al día 13, del día 7 al día 13. Y la fase secretora dura del día 14, o sea, 15 pasada la ovulación, hasta el día 28, ¿no? En este caso. Y luego la fase menstrual del día 1 al día 4, ¿no? Son las fases donde va a ocurrir la menstruación. Generalmente los ciclos tienen una duración de 28 días, pero hay un margen de más o menos de 7 días por la parte de esta fase de la menstruación. No, generalmente. No se olviden eso. Entonces, hemos visto acá los dos tipos de ciclos que existen. ¿Esto por qué los hablo? Porque es importante ver en cuanto a lo que vamos a ver ahora la primera semana. Bueno, este es el transporte de los, ¿no? Ya hemos visto aquí ya todos los hormonas, cómo trabajan, cómo actúan. Una vez que ya se ha liberado el ovocito, ¿cómo va a ser transportado? Va a ser transportado va a ser por la fimbria, en este caso, ¿no? Va a ser adherido por la fimbria, va a ser transportado por todos los cilios que se encuentran en la trompa uterina. ¿Hasta dónde? Hasta la región de la ampolla.
En esta región es donde va a ocurrirse la famosa fecundación, la unión del espermatozoide con el. Entonces aquí miren, tenemos acá una imagen. Miren esto de acá, esto de blanquito, que es el canal vaginal, perdón, los espermatozoides, y todo esto es el canal vaginal. Y acá tenemos el cuello uterino, las partes de lo que va a ser el, el aparato genital femenino, ¿no? En este caso tenemos el fondo y las partes lúteas de las trompas uterinas, el istmo, la ampolla, el fundíbulo y la. Y en este caso estos son los ovarios. Ahora, tomamos aquí en cuenta que existe depósito de los espermatozoides a nivel del canal vaginal, ¿no? En este caso. Los espermatozoides van ingresando por el canal vaginal, ¿no? Ingresan, son depositados ahí, ingresan ¿hasta dónde? Hasta la región del fondo uterino. Acá en el fondo uterino, ¿qué pasa? Hay una capacitación de por lo menos de 7 a 8 horas. ¿A qué me refiero con capacitación? Que estos espermatozoides empiezan a arreglarse, así como ustedes van y se arreglan para ir a una fiesta. Así se arregla este espermatozoide. Se capacita, ¿no? ¿Para qué? Para ir al encuentro con el óvulo. ¿A dónde va a ir? A la región de la ampolla, porque ahí está el óvulo. No llega, va a llegar acá al fondo uterino una vez que ha habido fecundación. Recién ahí va a llegar, ¿no? En este caso. Entonces, acá se tiene una capacitación de 7 a 8 horas, ¿no? Una mujer que tuvo relaciones sexuales y, bueno, ingresó los espermatozoides, acá en el fondo, están en el fondo, se capacitan, luego ¿qué van? Miren, acá van yendo al encuentro con el óvulo. Esa unión del espermatozoide con el óvulo se conoce como la famosa fecundación. Ya va a haber fecundación. Unión del espermatozoide con el óvulo, bueno, hay biofecundación, ¿no? Y por ende va a haber un futuro producto, ¿no? El futuro bebé se va a formar. Bueno, acá lo remarco, la región de la ampolla de la trompa uterina, no se olviden, ahí ocurre la fecundación, ¿ya? Acá ocurre la fecundación. Muy bien, ahora, ha habido fecundación, unión del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Ha habido las dos uniones. Perfecto. ¿Qué va a pasar ahora? Dirán, ¿qué va a pasar? El espermatozoide no la tiene fácil para poder ingresar y encontrarse con el óvulo o con el ovocito secundario, como ustedes quieran llamar. Recuerda cuando yo les dije, cuando existe la ovulación, el ovocito maduro o el óvulo ya así maduro, ¿no? Que es liberado por el folículo de Graf, ha sido liberada por, aparte de estar el ovocito o el óvulo, ¿qué más ha venido? Su zona pelúcida y una corona radial, ¿no? Una capa de células de la T. Todas esas capas tienen que atravesar el espermatozoide para llegar al óvulo. Entonces, lo primero que hace es penetrar la corona radial. Esa es la primera capa, ¿no? Entonces aquí, miren, lo voy a hacer recuerdo, aquí tenemos el óvulo y luego de ahí teníamos lo que es, en este caso, eh, la zona pelúcida y las células de la teca que iban formando la famosa corona radial, en este caso. Entonces, el espermatozoide, ¿no? Una vez que ya se ha capacitado, ha ido a la región de la ampolla, ahí está, ¿no? No la va a tener fácil porque tiene que atravesar, miren, estas capas para llegar al encuentro con el óvulo. Y aparte de eso, miren, su membrana del óvulo, el ovocito tiene que atravesar. Entonces, lo primero que hace es penetra la famosa corona radial, ¿no? Esta célula, esta capa de célula. La va a penetrar el primer paso. Entre 300 y 500 millones que son depositados en el canal vaginal de la mujer al momento del acto sexual, solo 300, 500 llegan al lugar de la fecundación. Y de esos 300, 500, solo uno va a entrar al encuentro con el óvulo, ¿no? Entonces, luego de ahí, va a tener que atravesar, ¿cuál? La zona pelúcida. La zona pelúcida, yo les dije que liberaba
tres glicoproteínas, que es la ZP3, la ZP2 y la ZP1, ¿no? Entonces, eh, una vez que un espermatozoide penetró la zona pelúcida, esta zona pelúcida libera esta ZP3, esta glicoproteína, y va a producir la reacción acrosómica, ¿no? Y luego se produce la reacción de Son. Es decir, va a liberar enzimas lisosómicas, enzimas que van a ir a degradar a los espermatozoides, es decir, se va a hacer impermeable. No va a entrar ni un espermatozoide, ¿no? Entonces es muy importante la zona pelosa, gracias a esa ZP. Muy importante. Entonces atraviesa uno y luego se hace impermeable, así en resumen, produciendo su reacción acrosómica, luego posteriormente su reacción de Son. Perfecto. Luego ingresó ya el espermatozoide, atravesó la zona pelúcida hizo su función, ya dicen aquí nadie más entra, está cerrado y nadie más entra. Entró el espermatozoide y, bueno, tiene que toparse con lo que va a ser la membrana del ovocito, del óvulo, ¿no? Se topa y va a haber la fusión, va a fusionarse, va a ir entrando la fusión de la membrana del ovocito. Y acá va a producirse posteriormente esta fusión, va a producirse tres fases. La reacción de zona o la cortical, la reanudación, o sea, la reacción de zona o la zona cortical, donde ya no hay impermeable, que ni un espermatozoide más va a entrar. Se va a reanudar la segunda división meiótica y bueno, va a haber activación metabólica del óvulo, ¿no? Posteriormente a eso, porque ya va a haber la unión del óvulo con el espermatozoide. Acá creo que tengo más, bueno, el resultado. Posteriormente a eso, ¿qué va a pasar? Dirán, una vez que ya vio fusión. Ahorita tengo más allá una imagen de todos estos procesos de la fecundación, ¿no? ¿Qué va a pasar en los resultados de la fecundación? También suelen ser cosas muy importantes. Va a haber restablecimiento del número de células adiploides, o sea, de los cromosomas. Luego va a haber la determinación del sexo, se va a determinar si es hombre o si es mujer, ¿no? Ustedes muy bien saben. El hombre, generalmente eh, el hombre, durante lo que va a ser la liberación de los espermatozoides, libera XY. Y dependiendo de eso, si va a ser XX o si va a ser XY. Si va a ser XX, mujer. Si va a ser XY, ¿no? Dependiendo cuál de los espermatozoides, cuál de los dos tipos de espermatozoides ingresa dentro del óvulo, ¿no? Si ingresa un X, va a ser mujer. Si ingresa un Y, va a ser hombre, ¿no? Dependiendo de eso. Se determina el sexo. Y posteriormente a eso se hace el inicio de la segmentación. ¿Qué quiere decir eso? Que una vez que el óvulo y el espermatozoide se han unido, se han hecho una sola célula. Entonces se tienen que ir segmentando, se tienen que ir dividiendo, haciendo una fusión primero binaria, es decir, dividiéndose dos células y posteriormente a varias células, que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Y acá está, mire, esto es lo que yo les iba diciendo. La fase. Primero, penetración de la corona radial. Miren, aquí está el espermatozoide y va penetrando la corona radial, ¿no? Luego, penetración de la zona, este de celestito es la zona pelúcida. Y acá produce, libera unas enzimas, unas glicoproteínas que son la ZP3, la más importante. Y eso hace que esta capa sea impermeable y no entre más, ¿no? Haga reacción acrosómica, reacción de Son. Luego, una vez que penetra, miren, ya va a haber fusión de las membranas del espermatozoide con el óvulo, ¿no? Y al fusionarse, esta de acá va a producir lo que es una reacción también de zona cortical, es decir, ya nadie más entra igual como la zona pelúcida, ¿no? Y posteriormente a eso va a continuar la segunda división meiótica, ¿no? Y el resultado final de lo que va a ser la fecundación es esto, no se olvide. Se restablece el número de diploides, se determina el sexo y se inicia la segmentación. Muy bien, ahora la segmentación, vamos a hablar lo que es la parte de la segmentación. Ya había unión del espermatozoide con el óvulo. Perfecto. Yo le iba diciendo que, miren, aquí está la zona pelúcida, ¿no? Va a ir desapareciendo mientras este famoso futuro bebé va a ir desarrollándose.
Entonces la segmentación consta que primero pasa una fase, la fase de fusión binaria, donde se van dividiendo en dos células conocidas como blastómeros, cada uno. Blastómero, un blastómero y dos blastómeros, ¿no? Como fusión binaria. Esto ya es unión espermatozoide con el óvulo, lo que se conoce como fecundación, ya no se vayan perdiendo. Entonces ya se ha ido formando. Posteriormente a eso, miren, se va formando más células, 1, 2, 3, 4, hasta llegar a formar la famosa mórula o morita, que consta de 16, ¿no? Y esto suele ser muy importante, suelen preguntar, ¿no? Entonces, consta de 16, ¿no? La mórula. Esto es ya una morita, es decir, también conocido, maduro, ¿no? Entonces ya se ha ido desarrollando. Posteriormente a eso, eh, ya tenemos acá el producto final de la fecundación. ¿Qué va a pasar? Eh, Se va a ir formando, o sea, va a ir ingresando líquido en medio de lo que va a ser esta célula de la mórula, ¿no? Se va a ir formando, va a ir ingresando líquido intravascular dentro de acá y va a irse, y va a formar como una conchita, una cavidad, ¿no? Dentro de la célula va a formar. Y eso se va a conocer como blastocele. Ese blastocele, ¿no? Que está acá, ¿no? Posteriormente a eso, ¿qué va a pasar? Ya no va a ser conocido como mórula. Una vez que ya ha entrado lo que es la líquido dentro de acá, ha separado las células y ha formado una cavidad que es conocida como blastocele. Ya no va a ser una mórula, sino que ya va a ser un blastocito. No blastocito, blastocito. ¿Ya? Entonces, una vez que ya es un blastocito, posteriormente a eso, ¿no? Se va a ir, siga segmentando y formando el famoso embrioblasto y el famoso trofoblasto. El embrioblasto, que va a ser la placenta, y el embrioblasto, que va a ser el futuro bebé. ¿Ya? Posteriormente a eso, bueno, acá está la implantación, lo que yo le iba a decir, ¿no? Había unión, esto ya les expliqué sobre la fecundación. Posteriormente a eso, se ha ido segmentando, lo que ahorita acabamos de ver, ha ido segmentando hasta llegar a 16 y formar una mórula, y posteriormente a formar una mórula, ¿qué ha pasado? Ha empezado a aparecer una cavidad, ¿no? Ya esto se va implantando a nivel del útero. Mire, toda esta cementación va pasando desde lo que va a ser desde la ampolla, va dirigiéndose, mientras se va cementando hacia la región del fondo del útero, ¿no? Donde va a ocurrir, donde va a anexarse el bebé, en este caso el futuro bebé. Entonces ya acá, miren, esta célula conocida como mórula morita, ha empezado a llenar líquido intravascular, ¿no? Y ha formado una cavidad, que es conocido ya en este caso, ¿no? El blastocito, ¿no? Y este va a ser un blastocito. Que en este caso, este blastocito, ya vamos a ir identificando el embrioblasto, y en este caso, que va a ser el futuro bebé, y el trofoblasto, que va a ser la futura planta, ¿no? Posteriormente a eso va a continuar la segunda semana, que eso lo van a ver en las diferentes conferencias, donde ya esta se va a anexar a la mucosa de lo que va a ser en este caso a la pared endometrial, ¿no? Se va a ir anexando, ¿no? Miren, bueno, esto de acá, miren, así se va a ir anexando este famoso blastocito, su polo embrionario se anexa al epitelio, ¿no? Y ahí va a ir formando otras capas que van a partir del trofoblasto, que vale el sincito y el citotrofoblasto, es decir, se va a ir desarrollando. ¿Quién se desarrolla? El trofoblasto. Se divide en dos capas. El sincitio, que penetra, se invagina en el epitelio, y el citotrofoblasto, que siga pegado al famoso blastocito, ¿no? Entonces, posteriormente a eso, va a continuar lo que es la segunda semana con todo su... Muy bien. Hacemos una rondita de preguntas. Jorge, ¿te parece? Claro, si tienen dudas, algunas preguntas o algo, pregunten, sin miedo. A ver, chicos, levanten la mano, ahí en reacciones le dan, abajito en su pantalla de su teléfono. Dan reacciones y colocan levantar la mano, exacto. Y Cristian, ¿te encargas ahí?
A ver. Elizabeth Vaca. Vamos a habilitar su micrófono de ella. Bueno, ya bajo la mano. Diego, vamos a Diego Monasterio. Hola, hola, buenas noches, ¿me escucha? Diga, Diego. Sí. ¿Me puede explicar, cuando el trofoblasto se une a lo que es a la capa del endometrio, por favor? Lo último que está. Te, te escuché el trofoblasto, la capa del endometrio, no sé si lo escuché yo nomás entre... Sí, estaba Eh, entrecortado. Chicos, una vez se les sea la palabra, no se silencien ustedes de nuevo, déjenlo nomás abierto su micrófono. Ajá, no apaguen su micrófono porque si no, no van a poder, no vamos a poder saber si le respondimos su pregunta. Ya, pero, Exactamente. a ver, A lo que entendí, dice, el trofoblasto del endometrio. Ya. Eso continúa en la segunda semana, cuando ya el trofoblasto, no en este caso, que el blastocito se ha diferenciado en dos capas, que el embrio y el trofo. En la segunda semana vamos a ver que el trofoblasto va a subdividirse en otras dos capas, que es el sincito y el citotrofoblasto, ¿no? De la cual, de estas dos capas, que en este caso va a dar lo que va a ser el sincitio y el citotrofoblasto, el sincitio se va a anexar a lo que va a ser al epitelio del endometrio y va a ir ingresando, ¿no? Y al momento de ingresar ya va a ocurrir todos los procesos que siguen en la segunda semana. Ya eso ya es segunda semana. Natalia Rivero ya puede activar su micrófono. Quería preguntar, usted nombró una hormona que hace que no haya fase folicular. ¿Cómo se llama la hormona? Disculpe. Que no haya fase folicular. Que dijo que se interrumpe una hormona o algo así, dijo. Una vez Eh, ocurre, ujú, una vez que, ocurre la fecundación. ya, Allá- una vez que ocurre la fecundación, sí, la placenta va a liberar una hormona, que es la gonadotropina coriótica humana, la que se puede detectar durante las pruebas de embarazo. No sé si es Sí, esa es mi pregunta. Gracias. esa es la hormona. Diana Belén, vamos a proceder a un ratingo. Ya, Diana puede preguntar. Sí, buenas noches. Usted dijo que la zona pelúcida produce la cita P3, ¿verdad? Sí, Que nos permite que entren los espermatozoides. ¿Y qué no, pasa cuando son gemelos? no es Cuando- que permite, sino evita que bueno, ingresen más espermatozoides. Ah, muy bien, dice, ¿qué pasa cuando es gemelo? Cuando es gemelo, es que existe durante la ovulación solo hay liberación de un ovocito, de un óvulo, pero en aquellas mujeres que llegan a tener gemelos, ¿no? Pasa que hay liberación de dos óvulos. En un óvulo no puede entrar un espermatozoide. Esa es una de las partes de las teorías que les puedo indicar. y en el mismo caso cuando son, bueno, en la última noticia, cuando fueron tris o más. Ya bueno, en este caso serían ya, digamos, la situación de la mujer en cuanto a la ovulación, porque ustedes muy bien saben, que al momento de la ovulación no es que trabajan los dos ovarios, solo bien trabaja el derecho o bien el izquierdo, no trabajan los dos al mismo tiempo. Gracias. Bueno, continuamos con la siguiente pregunta de Viviana Mamani.
Listo, Viviana, no apagues tu micrófono, pregunta. Ya. Buenas noches. Quería, si me podría podría volver a explicar sobre las hormonas del ovario, que son los estrógenos y las progesteronas, ¿verdad? Que cuál de las dos, no tengo bien en claro, son elevadas durante el ciclo ovárico. Ya, durante el ciclo ovárico, al momento de lo que va a empezar la primera fase, tiene tres fases del ciclo ovárico, la fase folicular, la ovulación y la fase lútea. Durante la fase folicular va a elevarse lo que es los estrógenos, que va a ir simultáneamente a la fase proliferativa o también conocida estrogénica. Luego de ahí va a producirse la ovulación, ahí ya vamos a tener niveles de estrógenos elevados, progesterona aún no, recién posteriormente a la ovulación va a empezar a elevarse los niveles de progesterona ya también, ¿no? Entonces, si va elevando la progesterona, eso va a corresponder ya a la famosa fase lútea y a la fase secretora o progestacional, ¿no? Y esos dos niveles va a depender si es que existe o no fecundación. Si existe fecundación, va a mantenerse elevado gracias a la liberación de esa hormona que le mencioné a su misma compañera, ¿no? Y si no hay, van a caer hacia abajo, o sea, nuevamente van a bajarse y se va a producir la otra fase, que es la fase menstrual, ¿no? Y va a haber repitalización y por ende va a ocurrirse la menstruación. Niveles de estrógeno y progesterona abajo. Ah, ya. Muchas gracias. Las últimas preguntas vamos a hacerlo con... A ver quién está aquí pidiendo. Un ratingo, chicos. Natalia. Sí, sí, aquí está. Elizabeth Vaca viene hace rato queriendo preguntar. Listo, Elizabeth, puedes preguntar, no apagues tu micrófono. Buenas noches. No sé si es que voy a apagar mi micrófono porque no sé si escucha, hay una bulla. eh, los vecinos están en una fiesta. No, Ah, seguí. no, iba a preguntar sobre lo que dijo de los trillizos, pero esa era una pregunta. Otra pregunta era cómo actúa la famosa tableta del día siguiente cuando hay fecundación. Ah, ya. A ver, lo que es la tableta del día, no vamos a método anticonceptivo, la tableta del día después, ¿no? Va a especificar, o sea, va a hacerlo más espeso el moco cervical. Eso es una de las funciones. Y va a retrasar lo que es la liberación del folículo, o sea, de ese ovocito maduro. Entonces no se va a liberar tiempo y por ende no va a poder tener unión con el espermatozoide por si entra, porque aparte de eso, como te iba diciendo, especifica el moco, lo hace más espeso. Y eso hace que los espermatozoides que son depositados en el canal vaginal vayan subiendo por el útero y ¡pum! Se caigan. Vayan subiendo, se caigan. Vayan subiendo, se caigan. Lo va a especificar el moco. Entonces va a actuar de esa forma, ¿no? Es uno de los mecanismos en la cual actúa lo que es la tableta del día después. Como los varios anticonceptivos que hay que impiden, retrasan lo que es la parte del desarrollo folicular o bien especifican el moco. Hay que tener en cuenta, la mujer, el día más peligroso que tiene es durante su ovulación, durante el día 14, o sea, estamos hablando de un parámetro desde el día 10 o 9 hasta el día 16, donde la mujer es, digamos, está propenso a poder embarazarse más fácilmente, ¿no? Porque algunos, ustedes saben, se cuidan con el ciclo calendario, pero eso sirve para mujeres que tienen un ciclo menstrual regular, por lo menos que le tengan en cada fecha, ¿no? Establecido su menstruaciones durante 3 o 4 meses, que estén bien reguladas. Después no sé. Gracias. Listo, Limber. La última preguntita, sí, porfa. A ver. Ya. Camila, puedes hablar, puedes preguntar. No apagues tu micrófono, por favor. Buenas noches.
Yo quería preguntar sobre, es que no entendí muy bien sobre la ZP1, la ZP2 y la ZP3, ¿de dónde salía? Ya. La ZP3, ZP1, 2 salen de la secreción por parte de la zona pelúcida. Ya, es una de las capas que se forman gracias a sustancias producidas por el ovocito durante el desarrollo folicular. ¿Entre qué se forma? Entre lo que es el ovocito y la célula folicular. En medio, ahí se forma. ¿Ya? Y libera esas dos glicoproteínas que son muy importantes. La más importante, la ZP3, que produce reacción acrosómico, reacción de zona, evitando que una vez que ingresa un espermatozoide no ingrese más, se hace impermeable. Y otra pregunta, usted creo que había dicho o no, que la ovulación duraba 24 horas, pero los espermas duran más en el útero. ¿Dónde es donde se quedan, digamos, los espermas si es que tuvo relaciones sexuales antes de la ovulación? Creo que se quedan dentro del útero, los espermas, siguen vivos ahí. No, sin caso los espermatozoides, por ejemplo, como usted dice, no ha habido todavía, no hay ovulación, la mujer no está en fase ovulativa y tuvo relaciones sexuales, los espermatozoides van a ser depositados normal en el canal vaginal. Y si está utilizando algún método anticonceptivo, van a resbalar y van a ser expulsados, ¿no? Ujú. Pero si no, en este caso, si no utiliza otro método, va a ingresar hasta el útero y como no van a encontrar con quién unirse, ¿por qué? Porque no hay todavía ovulación, no hay ovulación. Entonces van a empezar a degradarse y nuevamente igual van a empezar a producir lisis, van a morir, ¿no? Entonces no hay con quién unir. Ah, ok, gracias. Listo.